Lunes 14 de noviembre de 2022, un buen inicio de semana. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacutic, miembro de la Comisión para investigar la narcopolítica. Su denuncia contra el exministro Carlos Pareja Yannuzeli ante la Fiscalía General. Para hoy, Pareja fue convocado a rendir su versión y la conformación de una comisión que se ha autoconvocado para investigar los nexos del narcotráfico en la política nacional. También nos acompañará Galo Lara, ex asambleísta, denunciante ante la Fiscalía en 2011 del caso de preventa petrolera y su principal involucrado, o uno de sus principales involucrados, Nilsen Arias. En Estados Unidos, Arias se declaró culpable. Él, junto a otros, está siendo procesado por la justicia norteamericana. ¿Qué pasó acá? Acá se enterró la denuncia. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La comparecencia de Carlos Pareja Yannuzeli a la Comisión de Fiscalización golpea nuevamente al correísmo. El exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos indicó que en el sector petrolero hubo una estructura criminal que la lideraba el entonces presidente Rafael Correa. Pero no solo dijo eso, y por esas otras cosas que señaló, es que el doctor Ricardo Vanegas presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Hoy nos acompaña el legislador Vanegas de los registros de Pachacutic. Le damos los buenos días y le preguntamos en qué consiste esa denuncia que usted interpuso, doctor. Buenos días. Buenos días, Lenin. Permítame, antes de empezar, saludar al equipo Aucas por este campeonato que ha conseguido, el primero en su historia. En cuanto a lo segundo, cuando el señor Pareja rindió su declaración ante la comisión, yo le advertí que consulte con su abogado lo que iba a responder, porque nadie puede autocriminarse. Y él dijo que no tenía nada que consultar, que él estaba seguro de lo que iba a decir, y reconoció que había entregado en un maletín $300.000 en efectivo al doctor Galo Chiriboga, nada más que el fiscal general de la Nación de aquella época. Pero antes de eso, él también había dicho que el fiscal Chiriboga fue parte del entramado en esta red de corrupción para tapar todos los negocios delictivos que tuvieron varios funcionarios del correísmo. Y cuando le pregunté por qué fue la entrega de los $300.000 que le pidió Chiriboga, él dijo que no. Que a cambio de nada. A cambio de nada. ¿Eso es creíble? No, pues ¿cómo va a ser creíble eso de ahí? Nadie recibe $300.000 a cambio de nada. Ahora, fíjese bien que cuando nosotros le preguntamos, él sostenía que ya esto él lo había señalado en el acuerdo de cooperación eficaz ante el fiscal general Carlos Vaca. Pero Carlos Vaca no hizo absolutamente nada. Si ya te están diciendo que has entregado $300.000 al fiscal Chiriboga y además te están diciendo que hay otras cosas documentalmente que constan en el acuerdo eficaz que tienen que ver con la suscripción del contrato por $10.000 millones que firmó Merizalde sin autorización de Petroecuador, señalando la fecha, el número del contrato, el número de la resolución del directorio de Petroecuador, que solo dio por conocido, pero que no aprobó, y que permitió que a través de empresas estatales que se crearon con este fin, sean las intermediarias en la venta del petróleo, venta del petróleo liberada, no al precio que tenía que venderse. Y por cada barril se ganó $5 los intermediarios desde el año 2016. ¿Podemos cuantificar cuánta plata significa esto? Ahora, ya vamos a ir a eso, a esas otras cosas, pero antes detengámonos un minuto en los $300.000 que dice Carlos Pareja Yannuzeli le entregó a Galo Chiriboga. La Fiscalía ha dispuesto a iniciar una investigación previa por un presunto delito de concusión y van a receptarle a Pareja Yannuzeli su versión esta mañana. Usted, que es un abogado experimentado, díganos qué futuro le ve a una denuncia donde se narra el cometimiento de un supuesto delito, pero donde no hay más pruebas que un simple testimonio. Para empezar, yo soy criminólogo y quiero decirle, él fue advertido. Yo le pregunté, si usted acepta que entregó el dinero en efectivo en el Suez Hotel,
usted está aceptando ya la responsabilidad. No hay nada que probar, ya le está aceptando que le entregó el dinero y que se lo entregó a Chiriboga. La versión del día de hoy seguramente va a ser más técnica, porque ya interviene la Fiscalía y porque a base de la declaración que él da y de la responsabilidad que él está asumiendo, yo procedí a presentar inmediatamente la denuncia ese mismo día, por ese tema y por el tema de Petrochina en el contrato del señor... O sea que usted me está diciendo que basta con la simple versión de Pareja Yannuzeli para determinar la culpabilidad de él y la de Galo Chiriboga por haber aceptado algo sobre lo que no hay prueba. Pero es que si usted le dice a un juez que usted ha matado... Pero ya, tengo que mostrarle el cadáver, si no... Claro, pero empiezas con eso. Él está diciendo además cómo obtuvo el dinero. Se lo pidió Alex Bravo. Él está diciendo, y está diciendo dónde entregó el dinero. Es muy fácil ir atando los hilos conductores para llegar al delito. Porque... Sí, yo le pregunto, usted es el que sabe de estos temas, por eso le pregunto si es factible o si no es un caso caído, como tratan de posicionar, por ejemplo, desde UNES. No, este no es un caso caído, porque tú sigues los hilos conductores y a base de esa declaración de que se ha cometido un delito, la Fiscalía tiene que comenzar a atar todos los hilos. Ahora, de todo lo que dijo Pareja Yannuzeli la mañana y tarde del último día, miércoles, lo de Galo Chiriboga no es precisamente lo más grave, pero sí lo único que llama la atención de la Fiscalía, porque es lo único sobre lo que se está iniciando una investigación previa. ¿Cómo se explica eso? A ver, la Fiscalía, una vez que recibe la información de parte del doctor Vanegas, que además, como consta en el audio, yo pedí que remitan copia de todo lo que se actuó en la Comisión de Fiscalización, tiene que remitir el audio. La Fiscalía tiene que receptar el audio, tiene que transcribir ese audio, siguiendo los parámetros que establecen las líneas de custodia, y a base de eso va a ir confrontando la información. Si usted se dio cuenta ese día que rindió Pareja la declaración, cada papel que le iba entregando, yo le iba tomando una fotografía y lo iba revisando, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que está en el papel. Eso me permitía hacer las preguntas adecuadas y sobre eso es que hice yo la denuncia. La segunda acción penal que se va a iniciar con seguridad es el tema del contrato de Petrochina, y yo espero que la Fiscalía lo haga esta propia semana. ¿Cómo se explica, doctor Vanegas, que sí, Pareja Yannuzeli dijo, yo le entregué esta documentación al fiscal Vaca Mancheno, pero después de Vaca Mancheno ha habido otros fiscales y no se ha hecho nada? Porque, como lo dijo el señor Pareja, esos documentos son reservados y seguramente tienen que estar guardados en alguna parte de la Fiscalía. No es que son públicos. Y por eso él también advirtió que era probable que esos documentos estén perdidos, lo cual yo no creo. Pero obviamente, una vez que ya él rindió su declaración, la señora fiscal general tiene que haber ido a revisar en algún lugar que tienen guardados esos documentos y revisar si lo que él le estaba diciendo en la Comisión de Fiscalización efectivamente consta en la declaración que dio en su acuerdo de cooperación eficaz con el doctor Vaca. Porque ya hay documentos oficiales, hay memorándums en donde él, como autoridad de Petroecuador, le decía al presidente de la República de ese entonces que estaban cometiendo un atraco. Por supuesto, entonces hay dos tipos de autores, el que es directo, que es el que comete la acción, y el otro, el que deja de hacer, el que comete la omisión. Porque si están advirtiéndote lo que está pasando, ¿qué? ¿Eres responsable o no? Por supuesto que eres responsable. En otro tema, doctor Vanegas, usted junto a otros 14 asambleístas conforman una comisión externa a las comisiones legislativas y van a investigar las operaciones del narcotráfico y sus vínculos con las estructuras de corrupción en el sector público, con políticos, con legisladores. Y yo le quiero preguntar, eso es lo que se ha advertido, yo le quiero preguntar si dentro de la asamblea hay narcopolíticos. Bueno, eso es lo que estamos investigando y le quiero decir que el día de mañana procederemos a presentar la primera conclusión de nuestra investigación. Ah, ¿ya le empezaron? Claro, porque ya nosotros advertimos en la sesión de la semana pasada a través de Fernando Villavicencio que había un asambleísta alterno que se había principalizado y que está vinculado en los dineros que han entrado a través de Nielsen Arias en Petrochina, y ese es Francisco Acosta. Pero además de eso vamos a presentar ya un examen de investigación que va a relacionar al señor Williams Félix y Javier Rodríguez, en el caso AUCA. Nosotros estamos trabajando y para aquellos que están preocupados, que representan a las otras bancadas,
tengo que decirles que nosotros no somos una comisión, pero sí somos un grupo de asambleístas que somos 15, que de acuerdo a la Constitución tenemos la facultad de fiscalizar. Y vamos a fiscalizar. No se pongan nerviosos, compañeros asambleístas. Si ustedes tienen algo que responder, van a hacer en la fiscalía. Yo ya lo advertí, ya lo advertí en mi última intervención en la asamblea. Yo no voy a recurrir a la asamblea, porque en la asamblea las mayorías se forman para violar la ley y para tapar las cosas que no deben taparse. Nosotros vamos a recurrir directamente a la Fiscalía General y ella tiene la obligación de iniciar las acciones a base de la documentación que vamos a entregar quienes conformamos parte de este frente de lucha contra la corrupción, que no puede dejar de existir en una sociedad que no tiene credibilidad en algunos políticos en este país. Usted ha mencionado a un asambleísta alterno, hoy principalizado, al señor Acosta, de estar involucrado o presuntamente involucrado en actos de corrupción. ¿Hay otros? Hay más, pero yo le pido, señor Artigas, permítanos hacer nuestro trabajo. Usted sabe que yo, por lo general, no acostumbro a acusar sin pruebas. Cuando yo ya haya concluido la investigación que la estamos haciendo, le aseguro que vamos a entregar la denuncia en la Fiscalía y el país va a saber. ¿Van a reunirse con la Embajada de Estados Unidos? Vamos a reunirnos con la Embajada de Estados Unidos. Tenemos programado un viaje también a Salvador para reunirnos con Bukele. Queremos saber cómo se puede implementar en el Ecuador lo que nosotros denominamos el derecho penal del enemigo. Porque en el Ecuador no hay el delincuente común. Estos son terroristas. En el momento que usted comienza a poner bombas y comienza a matar con ametralladoras, con fusiles a policías y a ciudadanos, esos no pueden recibir el mismo trato. Aquí hay una concepción equivocada. Los políticos que defienden a los delincuentes y nosotros, los políticos que defendemos a los ciudadanos. Y tenemos que diferenciar entre ese terrorista que está atacando al Estado y a los ciudadanos y el delincuente común, que es el que puede robar, que puede hurtar. Pero ese terrorista tiene que ser perseguido y tenemos que perseguirlo como un enemigo del Estado. Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacuti, gracias por acompañarnos hoy aquí, doctor. Muchas gracias, Lenín. Y luego de la pausa volvemos con Galo Lara, ex asambleísta denunciante ante la Fiscalía en 2011 del caso de Preventa Petrolera, donde hubo sobornos y se perjudicó al Estado. Por esos años, muchas denuncias de corrupción terminaban en el limbo o archivadas. Te volvemos. Nilsen Arias, ex gerente de comercio internacional de Petroecuador, se declaró culpable en Estados Unidos. Allá se lo investiga por lavado de activos, por introducir en el sistema financiero de ese país al menos 18 millones de dólares que cobró en sobornos, abusando de su posición dentro de la estatal petrolera. Pero esto que se investiga y se juzga en los Estados Unidos y que en Ecuador no ha sido sancionado, se denunció hace muchos años. Lo hizo el entonces legislador Galo Lara, quien sostiene que por esas y otras denuncias después fue perseguido. Exasambleísta de la Comisión de Fiscalización, Galo Lara, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, un honor estar aquí. Esta historia se remonta al 2011. Usted presentó una denuncia ante la Fiscalía que en ese momento dirigía Galo Chiriboga. ¿Y qué es lo que se denunció en ese momento? Mire, primero un saludo a mis hermanos riocenses y en especial a mis hermanos quevedeños. Yo, como siempre, denuncié con documentos los actos de corrupción del gobierno más corrupto de la historia del Ecuador. Esto es Ecuatorianos. La denuncia que presenté en la Fiscalía, en ese entonces, el 8 de noviembre del 2011. ¿Y qué decía esta denuncia, Lenin? Lo que le dije aquí a don Alfredo Pinargote, lo que le dije a Tania Tinoco y al propio Carlos Vera, y que luego, ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? ¿Cuáles eran entonces los contratos en los que se identificaban irregularidades? Miren ustedes, ecuatorianos, este es el memorándum 194-BH 2011. En su parte pertinente dice que se embarcaba primero el petróleo antes de ser adjudicado. Textual, 26 de agosto del 2011. Pero es el caso, señor ministro, que los documentos que me llegaron y hago en mención en este memorándum tienen fecha 24 de agosto del 2011, cuando la apertura de sobres y la invitación a oferta se efectuará el 26 de agosto, es decir, 2 días antes de conocerse los resultados del concurso, ya estaba embarcado el buque con petróleo. ¿Ese memorándum quién lo envía? ¿A quién se lo envían? En ese entonces, el señor
Carlos Pareja, viceministro de Hidrocarburos, le denuncia al ministro Wilson Pastor. Pero eso no es todo. Vean ustedes cómo ellos utilizaron intermediarios. Lo que el expresidente ese entonces decía, ya nunca más vamos a venderle intermediarios. Y aquí está la prueba, pues, ecuatoriana. Primero, embarcaban el petróleo. Aquí lo dije en la fiscalía y entregué las pruebas. Le daban 45 días para que lo vayan a vender y al día 46 venían a pagarlo. Pero lo más grave, Lenin, es que cuando le pregunto a Petroecuador, sírvase decirme dónde está la platita de los créditos de Petrochina, mire lo que me contestan. Al respecto me permito indicar que Petroecuador suscribió 2 contratos de compraventa de crédito con Petrochina que contemplan pagos anticipados en esa relación comercial sobre 1.000 millones cada uno. Esos recursos no ingresaron a las cuentas de EP Petroecuador. Aquí están los documentos. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, es que habrá que preguntarle al ministro de Finanzas de ese entonces, porque aquí lo que quedó claro es que los contratos de petroleros de Petrochina nunca fueron a la China. Tan solo el 1.9% del petróleo vendido a los ecuatorianos fue a la China, como lo demostré. Entonces? Con los intermediarios fueron a diversos países, incluso a Estados Unidos. En su denuncia, en el 2011, ¿se pudo cuantificar a cuánto ascendía el perjuicio para el Estado? Bueno, son varios miles de millones de dólares los de ese perjuicio. Pero yo le quiero decir algo a usted sobre ese perjuicio. Adivinen a quién me encontré en Suiza. ¿A quién? Y que se lo dije al fiscal Chiriboga. Me encontré en Suiza al señor Nielsen Arias, gerente de comercio internacional de Petroecuador. Aquí está mi declaración. Y le digo, me lo encontré el 6 de agosto del 2011, en vuelo 932 de American Airlines rumbo a Suiza. ¿Acaso, Lenin? Nosotros... Pero Nielsen Arias estaba de vacaciones. Nosotros no le vendemos petróleo a Suiza. Me lo encontré en Dubái, me lo encontré en Qatar. Nosotros nunca le vendimos petróleo a ellos. Al contrario, los comisionistas de Carondelet viajaban con Nielsen Arias a repartirse las comisiones de estas ventas de contratos petroleros. Ahora, ¿quiénes eran esos otros comisionistas? Pero la cadena de corrupción es grande. Pero lo que aquí yo le pido hoy a la Fiscalía es que se investigue quiénes eran los enviados a recibir esas comisiones de Nielsen Arias. ¿Quiénes eran? Ahí hay un grupo, la Fiscalía ha allanado a varios de ellos, esperamos los resultados y si la Fiscalía quiere mi versión, encantado voy a dársela. ¿No se puede decir entonces que las denuncias de Pareja Yannuzeli no tienen sustento? Pero si aquí está la prueba, entregado en la Fiscalía, con CD, con documentos, con transferencias, con contratos. Por eso me persiguieron, por haber cumplido un mandato popular que mis hermanos riocenses y quevedeños me dieron, legislar y fiscalizar. Lo persiguieron, es decir, esa fue todo lo que pasó después con usted. El tema de Quinsaloma es una consecuencia de estas denuncias. El montaje de Quinsaloma fue producto que le llegué al bolsillo del petrolero de Carondelet. Y ahora le quiero decir algo, señor Artiera. Hoy en este lugar se cumple una diosidencia en esta entrevista. Ecuatorianos, ustedes se recuerdan de este momento. Pues sucedió, Lenin, un 14 de noviembre del 2014. Hoy son 8 años que me trajeron encadenado, engrilletado y esposado para darle de muestra al Ecuador que eso le iba a pasar a quien denunciaba actos de corrupción. Hoy se cumplen 8 años coincidentes. Es bastante claro que la Fiscalía de ese entonces, que formaba parte, según Pareja Yannuzeli, de la estructura corrupta que giraba alrededor o sobre la que se manejaban los negociados petroleros, no haya actuado. Pero ¿y las fiscalías de después? ¿Por qué no han hecho nada? Bueno, es muy sencillo. Yo fui al Departamento de Justicia americano. Yo fui al Departamento del Tesoro americano incluso a denunciar las transferencias de más de 500 millones de dólares en efectivo en el Pacific National Bank. Yo fui al Departamento de Estado y entregué estas denuncias, con esas transferencias, con esos contratos petroleros. Las consecuencias las vivimos después. Sin embargo, yo sí quiero hacerle una reflexión.
¿Ha servido de algo todo lo que hemos denunciado si hasta hoy no se ha recuperado $1 de lo robado? $1 de lo robado no se ha recuperado. No puede ser posible eso. Y no solamente que no se ha recuperado lo robado, sino que además muchos de los procesos que en Estados Unidos sí han sido juzgados y en donde sí hay sentenciados confesos, aquí no pasan de investigación previa. Pero sentenciados confesos, ¿quién denunció Seguro Sucre? Galo Lara. ¿Quién denunció Petroecuador en ese entonces? Galo Lara con Fernando Villavicencio, a quien le envió mi solidaridad por esa inhumana y cruel persecución. ¿Quién denunció las carreteras cuarteadas? Galo Lara. Imagínense en Quevedo, tenemos un anillo vial que empezó con $98 millones el contrato y terminó con 200 y pico de millones. Ya tendremos que averiguar a dónde fue esa plata. Pero no me ha respondido a la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos sí se investiga, sí se sanciona? Tienen las confesiones de exfuncionarios ecuatorianos allá en ese país y parece que el intercambio de información no funciona porque acá la Fiscalía no actúa. Mire, en ese entonces, el tío del presidente era el fiscal de la Nación. Yo le hablo de este entonces. Y yo le hablo desde ese entonces hasta la fecha, porque las denuncias ahí están todavía. Desde el 2011 las presenté toditas con documentos. Pero hoy en día es la justicia americana la que revela esto y la que le envía a la Fiscalía de Ecuador la confesión de parte de cómo se robaron hasta la esperanza de los ecuatorianos. Independientemente de los tiempos transcurridos, es válido recordar algo. El peculado no prescribe. Mi denuncia por peculado presentada, Allen. Aquí está la prueba, ecuatorianos. ¿Será que se destapa ahora sí la olla de grillos? Esperemos, porque ahí están las pruebas, ahí están las transferencias, ahí están las personas que viajaron, a dónde viajaron y con quiénes viajaron para transferir esos dineros a quiénes, al petrolero de Carondelet. Pronto lo sabremos. Galo Lara, ex asambleísta, exmiembro también pues de la Comisión de Fiscalización. Gracias, Galo, por venir a Contacto Directo. A usted, Lenín. Y vamos con información aquí en Contacto Directo. La condonación de deudas de hasta $10.000 en la banca pública le costará al Estado alrededor de $1.000 millones, según datos de la FENOCIN. Hoy la plataforma de condonación de deudas de agricultores, artesanos y emprendedores decidirá si empieza una paralización para exigir el cumplimiento de ese acuerdo. Hasta antes del 20 de noviembre, el gobierno deberá emitir el decreto ejecutivo en el que se establezca el mecanismo de condonación de deudas de hasta $10.000 en la banca pública, proceso que frenaría la movilización anunciada por la FENOCIN. Si se cristaliza la condonación de hasta $10.000, habría 75.000 beneficiarios y le costaría $1.070 millones al Estado. Es mucho más de lo que se destina en un año al bono de desarrollo humano, para tener una idea. Es la tercera parte de lo que se destina al presupuesto de salud. Entonces estamos hablando que es una cantidad realmente astronómica. Son deudas de Banecuador, Banco de Fomento y CFN. Se reduce el patrimonio de la banca pública. Significa que tiene que reportarlo como una pérdida. No es correcto empujar a una implosión a la banca pública. Si lo que sería es lo responsable, renegociar esas deudas y no se permitiría que exista este riesgo moral, esta creencia de la gente de decir no tengo que pagar las deudas, no es importante porque al final del día me van a condonar. Solo en el caso de Banecuador, $190 millones se perderían, dinero que podría emplearse en más de 45.000 nuevos créditos. Eso es lo que podríamos hacer, reactivar la economía del país con esos $190 millones. Independientemente, la idea es apliquen, en lugar de aplicar a la condonación, apliquen a la reestructuración. Como primera parte del acuerdo, Banecuador ya condonó deudas de hasta $3.000. Y bueno, aquí terminamos Contacto Directo. Continúa la información en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.